Y muchísimas gracias a todo este grupo que se ha ido conformando, que la verdad en esta primera semana de función han trabajado como locos y espero que sigan trabajando así en los próximos 4 años, así que no es tanto el esmero que le van a tener que meter a esto. Pero la verdad que, bueno, nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado, ya les va a contar Frank detalladamente. Y bueno, yo lo único que quiero es llevarle tranquilidad a la gente, tranquilidad a los vecinos de Ameguino. Las cosas podrían estar mejor y podrían estar mucho peor. Y bueno, ahí está lo nuestro, a ver cómo gestionamos esta etapa. Yo creo que los primeros 6 meses, el primer año, va a ser un año y unos primeros 6 meses duros. Pero bueno, no inmanejable. Ya tenemos en la urgencia, ya está la plata para el medio aguinaldo y para los sueldos. Yo digo porque surgen muchas versiones, muchas cosas que lo único que logran llevar intranquilidad a la gente y estamos lejos de querer eso, como algunas versiones que han salido con respecto a la entrega de casas, de no casas, si las terminamos, no las terminamos. Todo eso a través de la oficina de prensa o a través personalmente, cualquiera que se quiera arrimar a la municipalidad nos va a encontrar a nosotros para aclarar cualquier tipo de duda, porque no es así, pasa lejos de muchas cosas que se hablan. Nosotros, por ejemplo, en el tema de las casas, que ha llevado intranquilidad estos días a la población más necesitada de esas casas, nosotros tenemos un compromiso de palabra con el anterior intendente, que las primeras 50 casas que ya están adjudicadas, aunque nosotros vamos a mirar casa por casa que esté todo en orden, lo vamos a entregar juntos. Entonces, el intendente saliente con el intendente ya en actividad, que soy yo, vamos a hacer lo que corresponde, entregarle a cada uno de los tantos necesitados que hay de vivienda. Digo esto nada más que para llevar tranquilidad a la población y tranquilidad a todos. Pero bueno, acá está el primer informe. Pensamos hacer este tipo de conferencias, no sé si una vez por mes. Vamos a ir viendo la necesidad de comunicarnos directamente con ustedes y directamente con los medios de prensa en su conjunto. Y un poco en la urgencia de esta primera semana, el informe está basado casi todo en el presupuesto general y en la población de Ameguino. Tanto Blaquier como Porvenir nos quedaron para un próximo encuentro de este tipo. Y bueno, un poquito está abierto, ya conocen el gabinete, presidente del Consejo Deliberante y bueno, todos los miembros que estamos ajustando detalles, ajustando tuerca. Todavía nos falta coordinar algún área, pero bueno, en esto estamos. Así que muchísimas gracias y los medios de prensa que hagan las preguntas que crean necesarias. Este es un informe que es meramente informativo, tratamos de ser lo más objetivo posible con la información. Luego, cuando terminemos la lectura, vamos a abrir las preguntas a la prensa y al público presente. El objetivo del siguiente informe es reflejar el estado de situación general del municipio de Florentino Ameguino al 9 de diciembre de 2015. En el mismo se detallarán los aspectos técnicos, administrativos, de gestión y social que contemplan lo recibido al momento del traspaso de mando. Para comenzar, el estado financiero del municipio podría definirse como precario. El día 10 de diciembre se recibió en concepto de depósitos bancarios la suma de 9.453.750 pesos con 31 centavos, conformados por 483.199 pesos con 43 centavos de fondos de libre disponibilidad, 272.725 pesos con 1 centavo de fondos de terceros y 8.697.825 pesos con 87 centavos de fondos afectados a tareas u obras específicas. Cabe aclarar que estos últimos solo pueden ser utilizados en las obras en curso, tales como los jardines maternales y las 50 viviendas del Plan Techo Digno
motivo por el cual no puede disponerse de ellos a menos que se certifique el avance de las mismas. En pos del cumplimiento de las erogaciones específicas, la gestión anterior utilizó en primera instancia fondos de libre aplicación por más de 2.500.000 pesos para dichos fines, como por ejemplo el Plan Mejor Vivir, especialmente en el periodo comprendido entre los meses de julio y octubre. Durante el mes de noviembre, y ante la falta de depósito de parte del Gobierno Nacional en conceptos del Plan Techo Digno y Mejor Vivir, y para hacer frente al pago de gastos corrientes, se utilizaron 600.000 pesos de un fondo afectado a la compra de una ambulancia equipada provista por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que deberán ser repuestos por nuestra administración. El día 17 de diciembre de 2015 se debitó de la recaudación de la coparticipación provincial la suma de 500.000 pesos en concepto de última cuota por adelanto de fondos coparticipables que fuera solicitado por la administración anterior, asestando un duro golpe a las finanzas municipales en un momento muy particular del año. El crédito a favor del municipio más relevante corresponde a la tasa de red vial y asciende a 13.316.378 pesos, de los cuales 3.955.673 pesos pertenecen a juicios por apremios en trámite. Se observan deudas de larga data que no han sido pertinentemente gestionadas su cobranza, produciendo un profundo daño a la recaudación corriente del municipio. En el presupuesto 2016 no se ven reflejadas partidas para la realización del Festival del Pueblo, ni para la realización de la Estación Cultural de Florentino Meguino, Cine Teatro Verdi, obra que está presupuestada en 22.453.741 pesos con 19 centavos, y cuyo anticipo para inicio de la obra se encuentra pendiente de desembolso por parte del Estado Nacional. Tampoco fueron previsionados juicios en contra del municipio, que cuentan con sentencia firme y que por todo concepto significarían una potencial erogación durante el periodo 2016 de alrededor de 5.800.000 pesos. También están demorados depósitos por parte del Ministerio del Interior y Planificación de la Nación por 4.624.380 pesos con 19 centavos en concepto del Plan Techo Digno y 4.120.930 pesos con 35 centavos en concepto del Plan Mejor Vivir. Las deudas con proveedores registrados a la fecha de corte de información ascendían a 6.172.606 pesos con 36 centavos, monto que representa aproximadamente el 6,5% del presupuesto 2015 del municipio. Sumado a ello, se observan reclamos de proveedores por ventas o prestaciones de servicios al municipio que no fueron incorporados a la deuda formal por el monto de 1.080.329 pesos con 15 centavos, lo cual eleva la suma a un total de deudas de 7.252.935 pesos con 51 centavos. Es preciso destacar que a estos últimos no se les podrá reconocer ni efectuar pago alguno de los montos reclamados, debido a que sus deudas no fueron incorporadas por la gestión anterior en el monto final que se refleja en el acta de traspaso, y legalmente nos es imposible la verificación e incorporación de las mismas al pasivo municipal. Respecto a la composición de las obligaciones a pagar, las mismas reflejan un atraso general en los pagos y algunas de ellas datan del mes de mayo del corriente. Se incluyen en este rubro proveedores del hospital, honorarios médicos, remises, reparación de maquinarias, materiales de construcción, albañiles, plomeros, farmacias, correo, combustibles, entre los más destacados. La deuda con las droguerías data del mes de agosto de 2015.
En el aspecto administrativo, se observa un descontrol total del gasto corriente, provocando una presión insostenible sobre el presupuesto vigente. El mismo se efectuaba de manera arbitraria, discrecional y anárquica por parte de cualquier dependencia estatal, lo que lo hacía incontrolable e impredecible. Vale la pena destacar algunos aspectos sobresalientes de su composición. A modo de ejemplo, podemos indicar que en concepto de viajes de remis y traslado de personas, el gasto total del periodo 2015 asciende a 2 millones de pesos aproximadamente. Se observa la particularidad que muchos de estos viajes surgían del área de desarrollo humano, so pretexto del estado de indigencia de los trasladados y bajo la figura del subsidio. Entre los beneficiados llama la atención que muchos de ellos son empleados municipales que perciben ingresos regulares y por encima del índice de indigencia. También encontramos personas que poseen movilidad propia y sin dificultades aparentes de traslado. Además, podemos señalar que en concepto de poda y corta de césped de los espacios verdes del municipio se efectuó un gasto total estimado de 982.680 pesos. Hay que destacar que es llamativo que estas tareas eran realizadas por terceros contratados y no por personal municipal que cuenta con la capacidad y los medios necesarios para hacerlo. En el caso de obras significativas para el municipio, se reitera la contratación de similares proveedores, los cuales facturan costos muy superiores a los de mercado. Es importante destacar que en reiteradas ocasiones los contratos de locación de obras y servicios establecen que la mano de obra será provista por el contratado y en la realidad se utilizan recursos municipales, originando la duplicación del gasto. En cuanto al sector de recursos humanos, podemos afirmar que es uno de los más desprolijos y discrecionales del municipio. Se recibió una nómina de 217 personas en carácter de trabajadores permanentes y 222 de trabajadores jornalizados. Se observa la incorporación de 44 personas en distintas áreas en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2015 al 9 de diciembre de 2015, y cambios ascendentes en las categorías laborales, sin justificación alguna, lo que significa que continúan con sus tareas habituales, pero con sueldos superiores. Lo señalado anteriormente incrementa el gasto mensual en concepto de sueldos, jornales y horas extras en 701.500 pesos, que proyectado anualmente significaría un costo adicional de 9.120.000 pesos para las arcas municipales. Se identificaron varios casos en los cuales se liquidaban horas extras en exceso, especialmente en el hospital municipal y el sector de obras y servicios públicos, y que no eran realizadas. Las mismas eran utilizadas como herramienta de premio o castigo para con los empleados, condicionando el rendimiento de ellos. También se detectaron casos de empleados registrados que no concurrían a los lugares de trabajo. El estado de los legajos de los empleados municipales se encuentra en general incompletos y desactualizados, lo que genera cuestionamientos habituales por parte del Honorable Tribunal de Cuentas. No se observa prestación alguna hacia el ciudadano respecto a los controles de seguridad e higiene en los locales comerciales, lo que se vislumbra en el bajo nivel de cobrabilidad de la tasa inherente a la actividad. Lo mismo ocurre con el funcionamiento de la cabina sanitaria, que no realizaba los controles de bromatología necesarios, reflejándose en los resultados públicamente conocidos. El estado del corralón municipal solo es definible con un concepto: deplorable. La situación de abandono es total. Se encuentran zonas del mismo que se asemejan más a un basural que a un lugar de guardado, reparación de maquinaria y acopio de materiales y combustibles.
El corralón cuenta con un galpón para almacenar artefactos, materiales de obra y maquinaria, pero en lugar de ello encontramos desechos y muebles en desuso ocupando el lugar innecesariamente. El taller posee un faltante total de herramientas, lo que imposibilita todo tipo de reparaciones y acondicionamiento de la maquinaria y los vehículos existentes. A modo de ejemplo, podemos mencionar que hay 7 motoniveladoras, de las cuales solo 2 funcionan imparcialmente, 4 retroexcavadoras, de las cuales solo funcionan 2, 6 tractores, de los cuales solo uno está en condiciones y el resto no funciona o le falta mantenimiento para que lo hagan adecuadamente. En razón de lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que el estado actual de la extensa red vial del partido es lamentable. Las obras eran ejecutadas esporádicamente, de forma discrecional y sin fundamentos técnicos, arrojando como resultado un pésimo estado general. El mantenimiento de espacios verdes no es el adecuado, ya que no se realizaban las tareas de forma periódica y el estado del mobiliario, por ejemplo, los juegos infantiles y luminarias, presentan un avanzado deterioro, desgaste y o roturas. La red cloacal, por su incorrecta planificación e instalación, insume el costo de alrededor de 800.000 pesos anuales en concepto de destapaciones periódicas. Los rodados municipales presentan en general una situación precaria por la falta de mantenimiento y trato adecuados. Esto incluye los 2 autos de uso exclusivo del intendente que a la fecha del traspaso se encontraban inutilizados para su funcionamiento. La gente que allí trabaja se encuentra totalmente desprovista de herramientas y medidas de seguridad para sus tareas. Los tanques de almacenamiento de combustible no están habilitados y no cuentan con las medidas básicas de seguridad. Se encuentran iniciadas y pendientes de terminación las 50 viviendas del programa Techo Digno, cordón cuneta e iluminación de dicho plan, los jardines maternales de Blaquier y Ameguino, la habilitación de la ampliación de la planta de gas licuado, el playón deportivo en el parque municipal y la terminación de la estación transformadora de energía eléctrica. Todas ellas corresponden a fondos comprometidos por el Estado Nacional, como mencionáramos anteriormente. El área de salud no escapa a las generales de la situación. En el hospital municipal se comprueba un desorden funcional generalizado. No había un organigrama establecido formalmente, lo que redundaba en la falta de transmisión de órdenes directas y específicas. Las tareas se realizaban de forma espasmódica y sin curso de acción a seguir. Se observa una superpoblación de personal sin la preparación adecuada, provocando faltantes en áreas sensibles de la institución, tales como camilleros, sector administrativo, etc. Se encontraron bienes nuevos, tales como camillas, sillas y otros, sin utilización y sin motivos razonables para que ello suceda. El estado de edilicio es bueno en general, excepto en el área de cocina y quirófano. La primera presenta un avanzado proceso de deterioro y de falta de limpieza, y el segundo se encuentra sumamente desactualizado, lo que imposibilita la habilitación de la institución. Las ambulancias no están en buen estado de mantenimiento y deben ser reacondicionadas para una correcta prestación. El instrumental y equipamiento con el que se cuenta es escaso y obsoleto en su mayoría. No se cuenta con los insumos adecuados ni con la cantidad de profesionales necesarios para una correcta atención. El sector administrativo no está organizado ni funcionando correctamente. La facturación del hospital es casi nula, con valores de prestaciones desactualizados por más de 5 años, lo que imposibilita la generación de recursos genuinos que permitirían una mejora sustancial en los servicios y especialmente en los sueldos del personal a cargo. El hogar de ancianos mantiene la misma tónica. Presenta dificultades edilicias serias como la falta de espacio y la falta de mantenimiento general de la estructura. También denota una falta de limpieza e higiene general. No se detectó un responsable de área específico y la situación del personal presenta serios conflictos por divisiones internas, lo que redunda en una mala atención de los abuelos. El área de acción social era la más politizada del municipio
y era utilizada a voluntad por el funcionario de turno. El mismo decidía de manera unilateral y sin los fundamentos técnicos que requería cada caso, la instrumentación de la ayuda o no, de acuerdo a la cercanía de quienes lo solicitaban. No se trabajaba en base a estadísticas sociales y serias que permitieran direccionar la asistencia hacia quienes más lo necesitaban. La arbitrariedad de las acciones imposibilitaba una previsión y eficiencia en el gasto social. A título informativo, podemos citar los primeros datos recogidos por la actual gestión que reflejan la magnitud e importancia del área más sensible del municipio. Por ejemplo, se asiste en el pago de alquileres a 250 familias, ayudas por situaciones de salud, como traslados a centros de mayor complejidad a más de 1000 familias, pago de estudios clínicos en centros de salud de otras localidades y asistencia económica para estadías a 500 familias, adquisición de prótesis y alquiler de elementos ortopédicos a 500 personas, suministros de vales alimentarios a 1000 familias, provisión de garrafa social a 150 personas, asistencia al comedor del barrio San Miguel y viandas de alimentos a 30 personas y más de 400 familias son usuarias de tarifa social de luz. Estos datos no hacen más que poner en blanco sobre negro una situación social compleja y crítica de una porción importantísima de nuestra población. En líneas generales, podemos afirmar que en todos los sectores del municipio se verificaron faltantes de herramientas de trabajo, maquinarias, útiles, borrado de datos sensibles de las computadoras, claves de páginas web, etc. Con total seguridad podemos afirmar que hemos recibido un municipio en estado lamentable y desorganizado, financieramente muy comprometido, sin poder recaudatorio, con obras incompletas o mal hechas, desprovisto de bienes de uso de calidad y con recursos humanos desvalorizados y sin capacitación. También debemos afirmar que independientemente de las dificultades encontradas y en virtud de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno municipal, están garantizados el pago de sueldos y aguinaldos para todo el personal. A pesar de lo anteriormente expuesto, es necesario remarcar que en la mayoría de los casos hemos encontrado una excelente recepción y predisposición del plantel de empleados del municipio, que inmediatamente se puso a disposición del intendente y los secretarios, entendiendo la gravedad de la situación y realizando un denodado esfuerzo para adaptarse a los cambios propuestos para poner en marcha la modernización y profesionalización del municipio de Florentino Medina. Muchas gracias. Doctor, ante la situación tan compleja con la que asumen el municipio, ante la entrega tan desprolija que han tenido, tantos faltantes y tantas deudas, ¿qué acción legal, y si la va a haber, va a emprender el nuevo gobierno contra las autoridades salientes? Se nota claramente que se ha pergeñado una entrega, como mínimo, para ser suave, dañina. El ánimo de hacer daño. El ánimo de hacer daño. Y evidentemente con el propósito de demorar nuestra gestión y que nuestra gestión no sea lo que nosotros queremos que sea. Las acciones legales se harán en la medida que vayamos conociendo los delitos que se están cometiendo, se han cometido. En cuanto a los faltantes, ya estamos encaminando denuncias de cuáles son los faltantes, de manera tal de que el fiscal, la policía, empiece a ordenar los allanamientos en búsqueda de todas las maquinarias y herramientas que nosotros hemos detectado que faltan. De todas formas, mucha gente ya se acercó a devolver cosas que las tenían
Mucha gente se acercó a devolver cosas porque, bueno, el argumento es que se la habían llevado para que no se la llevara otro. Pero lo que tiene que estar tranquilo es que lo que está dentro de la ley se respeta. Lo que está fuera de la ley, sea lo que sea, sean las adjudicaciones, sean la hora extra, se denuncia o se rechaza. O sea, el límite que tenemos nosotros, el camino, es la ley. Acá no hay política de por medio, sino ya que de lo nuestro, que esté ajeno, no. Es la ley. Lo que está dentro de la ley, camina. Lo que no está dentro de la ley, afuera. No sé si con esto queda contestada Muchísimas gracias. La segunda pregunta que tengo es para la secretaria de Acción Social. Jessica, al ser un medio independiente nos hemos encontrado unas cuantas veces con denuncias del tenor de ciudadanos que iban a cobrar tal vez un subsidio, tal vez una retribución, y se encontraban que no estaban anotados absolutamente en ningún lado, que esa retribución que les daban a modo de trabajo o de empleo no estaba registrada absolutamente en ninguna parte del municipio. Quiero saber cuál va a ser la acción a seguir en cuanto a este tema. Bueno, en principio mucha gente ha venido a cuestionar esta situación en cuanto a las carpetas, que mucha gente dice que hay armadas, incluso con amenazas. A mí me dijeron que tienen que estar armadas. Yo me he encontrado con 10 aproximadamente carpetas armadas, que bueno, se lo agradezco a la anterior gestión, que tiene que ver con algunas personas que sufren alguna enfermedad oncológica, y esas sí están, pero el resto de las carpetas no están armadas. Y no existe ningún dato donde diga que esa persona pasó por desarrollo humano y tuvo algún beneficio en desarrollo humano. Sí hay alquileres que son permanentes, se están denominados así, alquileres permanentes que se encuentran. A partir de marzo se entrega la carpeta, se paga hasta junio, en junio se vuelve a entregar hasta diciembre. No hay una evaluación continua a ver si esa persona que tiene ese beneficio pudo percibir una mejoría en su calidad de vida y poder pagar algo de su alquiler, sino que se continúa el beneficio. Y en cuanto a los trabajos temporales, que la mayoría son jornalizados o se encuentran bajo subsidios, tienen que ver con algunas tareas como higiene de abuelos u otro tipo de tareas parecidas, que si bien había muchas personas que percibían el beneficio, no cumplían el horario de trabajo ni cerca, nada. Y por ahí hay muchas personas que realizaban la tarea, percibían el beneficio, pero estuvieron obligadas a firmar una planilla con otro nombre para que otra persona perciba. Y varias personas se acercaron a declarar eso. Bueno, a mí en lo personal, lo que más me preocupa es la última parte del informe. No sé si ustedes tomaron dimensión de algunos números que no son económicos, son sociales, y que hablan de asistencias a 1000 familias, o a 250 familias, o a 500 familias. Cualquier indicador estadístico incluye por lo menos en promedio entre 3 y 4 personas por familia. Si nosotros multiplicamos 1000 por 4 nos da 4000 personas. Es la mitad de la población casi de nuestra localidad. Entonces, el énfasis de poder haber detectado y de seguir detectando desviaciones en el gasto es tratar de que el gasto se haga bien. Tenemos que lograr el buen gasto, no el mal gasto. Hay mucha gente que necesita de nuestra atención y los recursos son limitados. Por más que los números suenan millonarios, no son suficientes. Entonces, necesitamos hacer una correcta administración para que la gente que más necesita pueda ser asistida como corresponde. Eso es lo que más me preocupa. Respecto a lo inmediato,
la mayor preocupación que teníamos era poder cumplir con los sueldos, aguinaldos, horas extras de todos los trabajadores. Por suerte, como lo dijimos en el informe, hubo una gestión en común entre la municipalidad y el gobierno de la provincia de Buenos Aires y tenemos garantizados los fondos. Pero a futuro vemos, por ahí en la parte inicial, hay una parte más técnica del informe que indica que se utilizaron fondos corrientes. Esto significa que es plata de libre disponibilidad para poder usar para pagar sueldos, la mayoría se usa para eso. Se utilizaron en planes específicos, por ejemplo, en Programa Mejor Vivir o Plan, que tienen su propia partida presupuestaria. Eso distrajo los fondos que hoy nos faltan para pagar los sueldos. Entonces, necesitamos que esas cosas no se repitan, no podemos jugar con los sueldos de nuestros empleados. Eso es lo más preocupante y que a futuro tenemos que regularizar, porque no es que sacás la plata de una partida y después no la devolvés, la tenemos que devolver. Y ese dinero lo devolvemos todos, pagando nuestros impuestos, no el municipio solamente. Hay que comprender que los recursos públicos, el dinero público no es del municipio, es de todos nosotros. Y tienen que ser correctamente administrados. La pregunta mía es para el doctor Miguel Ricardo con respecto a la superpoblación que hay de administrativos y todo en el hospital. ¿Cómo vas a hacer con todo eso? ¿La gente que va a quedar sin trabajo? No se va a quedar nadie sin trabajo ante la situación que describís. Sería muy agradable si estuviera superpoblada la administración. Precisamente no es el lugar superpoblado. En cuanto al estado, digamos, de mucha gente, ya se empezó a trabajar en eso con la Secretaría de Recursos, la Dirección de Recursos Humanos, que está a cargo de Carolina. Van a pasar, creo que prácticamente casi todos los empleados de la municipalidad por su oficina, y creo que eso es la que está más sobrecargada, porque son evaluaciones individuales de cada uno de los empleados. Es decir, el empleado va a ir, se lo va a interrogar, a hablar, no una cuestión de interrogatorio. Por ahí mencioné la palabra inexacta. Se va a hablar, se va a evaluar su capacidad y se lo va a destinar al lugar que corresponda, en el cual se sienta cómodo también, porque tenemos muchísimos conflictos, fundamentalmente en el hospital no tanto, pero más en el geriátrico. Pero bueno, el conflicto porque la gente ha sido abandonada, la presencia, digamos, de alguien superior que ordene es un poco irregular, porque una administrativa se encargaba de manejar el personal. Entonces ya eso lo hemos resuelto con Adriana, que realmente la felicito porque está haciendo un trabajo muy importante. El personal está mucho más tranquilo, pero bueno, hay que trabajar sobre esos conflictos para poder ordenar y que se pueda trabajar tranquilo. Es decir, de por sí es un lugar donde se cosechan cosas no muy agradables. Entonces creo que hay que trabajar mucho sobre la gente que está en ese lugar para equilibrar esto y que pueda tener la mejor performance de trabajo. Entonces no va a demandar un tiempo. Por otro lado, gastos excesivos, ya lo mencionó Francisco, no voy a particularizar situaciones del hospital, pero hemos disminuido muchísimo el gasto de farmacia, lo que era la provisión de medicamentos a través de la autorización, porque en el hospital no contaba, y ya estamos trabajando en un nuevo sistema administrativo. A nivel de los móviles que mencionó Calixto, hay cosas que son serias, que me cuesta decirlas, pero qué sé yo, que una ambulancia no tenga aire acondicionado, que la más nueva no tenga aire acondicionado, que tenga las cubiertas gastadas y que alguien decida sacarla a la ruta, me parece que es algo demasiado serio, y eso es lo que primero ya empezamos a corregir. Hay un fondo que es el Fondo Sumar,
que es una provisión que le otorga al hospital para fondos, ¿no? Bueno, este plan llevaba prácticamente 6 meses sin ser liquidado, lo cual para el hospital puede ser significativo en alrededor de 120.000 pesos. Con esos fondos que tenemos, que son 34.000 pesos y moneda, no soy contador, no le voy a dar los centavos, pero estamos resolviendo el tema de las ambulancias, ya hemos comprado cubiertas, bueno, hay otras cosas que son menos imprescindibles, pero que se van a ir resolviendo. La cooperadora ya ha también trabajado, nos ha comprado algunos elementos, que son la máquina de cortar pastos, las bordeadoras, todo sin funcionar. No cuestión de los empleados, de hecho lo aclaro, el empleado pide, si no se le otorga la solución, bueno, lo abandona, ¿no? Va una vez, va 2 veces. Dentro de los empleados del hospital va a haber movimientos. Y se va a adecuar a la función que creamos que con la jefa de recursos humanos y con la jefa de personal veamos cuál es la más apropiada, ¿no? Y consensuándolo con el empleado. Por ahí uno puede creer que el empleado es el lugar más apropiado del que uno piensa y por ahí él no tiene deseo de estar en ese lugar. Tampoco, digamos, vamos a ponernos a jugar con que no, acá no me gusta, no. Es decir, es un trabajo, hay que seguir trabajando, pero bueno, creo que la respuesta que hemos encontrado en los empleados, como lo manifestó, en todos los ámbitos, realmente yo los vuelvo a felicitar porque se comportaron muchísimo como verdaderos empleados municipales y predispuestos a dar soluciones que antes no les eran escuchadas. Y creo que en el contexto, a mí, si bien la situación económica y administrativa es la menos potable, creo que esto se puede resolver mucho más rápido de lo que me imaginaba en lo administrativo. En los números le preguntan a Francisco, pero creo que el hospital ya cambió y la ciudad cambió. Entonces les pido paciencia porque por ahí hay mucha gente que necesita trabajar, pero que entiendan que lo vital ahora es ordenar, priorizar, ver cuáles son las necesidades y ya estamos resolviendo cosas. Es decir, al otro día empezamos a resolver cosas. Si bien no encontramos los materiales o los elementos, las herramientas, mucha gente nos ha dado soluciones. Le agradezco a todos los comerciantes que han colaborado para adornar el hospital porque realmente el estado de abandono externo era bastante desagradable. No lo vamos a pintar porque primero vamos a correr al ministerio a ver si no hacemos un gasto innecesario, a ver qué pasa con ese famoso volumen de dinero para hacer las obras que iba a venir. No nos importa el dinero, mientras nos hagan las obras que lo manejen ellos, pero nosotros el hospital ya lo empezamos a cambiar. Así que la situación es bastante buena por algún lado, y por otro lado es que ordenar y organizar al personal. Es decir, era un montón de gente caminando sin orden. En las reuniones previas, ¿se preveía este escenario? ¿Ustedes tenían alguna estimación probable de encontrar este escenario con el que se encontraron ahora? Y con el correr de los días, ¿cuál fue la sorpresa más grande que se llevaron? Bueno, sí, sorpresas nos recibimos todos los días, a medida que vamos gestionando. En realidad, no por las cosas que veníamos charlando con Francisco, Francisco, el anterior Francisco, la situación no era tan así, nos hablaban de una deuda de 3 millones de pesos, nos hablaban que iban a llegar 4, 1,5, una cifra que en la palabra sonaban todo muy lindo, pero la realidad de los números después nos marcó que era muy distinto todo esto. Otra de las diferencias enormes que yo, por lo menos personalmente, me encontré con el parque automotor, con la parte que describió Francisco de la cantidad de máquinas inutilizadas, la cantidad de móviles que es un delirio como están funcionando, como dice Miguel, las ambulancias sin cubiertas ante una emergencia. No sé, todavía estamos ahí cortando clavos hasta que lo podamos solucionar.
Y sí, lo que encontramos, dos cosas que yo no pensaba encontrarme. Una a medias, que es el desorden tremendo administrativo y en todo, un desorden generalizado en toda la función de la municipalidad. Y sí me encontré, o no se encontraron, que el material humano de la municipalidad, tanto sea planta permanente como formalizado, contratado, con distintos planes de la nación y de la provincia, tienen un concepto distinto de lo que es trabajar para un municipio. Lamentablemente fueron 24 años de presión que han recibido y hoy les cuesta pensar que cambiamos de gobierno, pero que la función pública sigue siendo la misma y que nosotros no vamos a presionar absolutamente a nadie por su política, por su color de pelo ni por su religión. Eso parece mentira que a esta altura del siglo no esté incorporado en nuestros trabajadores, como una cosa normal que cambie el gerente, digamos, de la cosa. Parece como que yo soy de tal partido, no puedo trabajar para vos, o vos me vas a retar por ser de otro partido. Eso nos va a costar a muchos, pero yo creo que en estos 4 años lo vamos a cambiar porque lo vamos a demostrar fácilmente que para nosotros la cosa no pasa por una diferencia partidaria, sino por conducta, por voluntad y por el esfuerzo del trabajo. Quiero agregar 2 cositas. Como algo nos imaginábamos de esto, en todas las actas que hicimos pusimos un parrafito al final, sujeto a verificación en cuanto a autenticidad, verdad, sin plazo. O sea que nosotros tenemos todo el tiempo que queramos para rechazar lo que recibimos. En el acta final que firmó Calixto, después en cada acta que se hizo cuando recibimos los materiales, los inventarios, se puso eso. O sea que por ese lado no quedó cerrado el tema, por el lado nuestro. Y algo que quiero resaltar es que los rurales en la última semana acercaron el pago de cuotas casi 3 millones de pesos. Y que muchos de ellos se acercaron a ofrecer gasoil y alguna forma de ayudar. También lo han hecho comerciantes, o sea, hay una predisposición a darnos una mano, de la cual ya agradecemos y seguramente se la vamos a tomar. Al haberse encontrado con este municipio con las cuentas tan raras, un municipio prácticamente devastado de la mano de la saliente gestión, usted dijo los números, pero el número total todavía no lo supimos. ¿A cuánto asciende el total? Bueno, en general, el número de deuda, hay diferentes deudas que tiene el municipio. La principal y la que generalmente se considera es la que es la deuda a proveedores, o sea, a cualquier comerciante o prestador de servicio. Esa deuda es la que nos pasaron en el acta, que es la de 6 millones, acá está el número, de 6.172.000 pesos aproximadamente. Lamentablemente, estamos expuestos ante una situación de que han quedado proveedores que realizaron tareas y nos dieron prestaciones antes de la fecha de corte, o sea, de la fecha de traspaso, que no fueron incorporadas. No voy a hacer un juicio de valor sobre por qué no fueron incorporados, pero esa suma es de 1.100.000 pesos, casi más. Lamentablemente, ese dinero no lo vamos a poder reconocer porque legalmente no nos lo permiten. La deuda de 6.700.000 pesos corresponde a gastos habituales. Tengamos en cuenta que el presupuesto de este año que estamos cerrando para gastos corrientes es de alrededor de 90 millones de pesos. Por eso, si tenemos una deuda de 6.700.000,
estamos hablando que es casi un mes de gastos corrientes, sin contar sueldos, sin contar horas extras, sin contar aguinaldos ni cargas sociales, ni otro tipo de gastos que surjan. Las otras deudas que tiene el municipio, que una ya fue pagada, es el débito que nos hizo la provincia por 500.000 pesos de un anticipo que pidieron, evidentemente porque faltaban fondos, y que se pautaron un pago en cuotas, con lo cual la última cuota fue pagada. Pero fue justo el 17, el día después del pago de las horas extras, y 3 o 4 días antes del pago del aguinaldo. Lo que le podemos decir a los proveedores, con muchos de ellos ya hemos hablado, otros ya se han ido cancelando según la urgencia, por ejemplo todo lo que es insumos del hospital, que fue lo primero que cancelamos, y además estaban muy atrasados desde el mes de agosto, que seguramente los vamos a convocar la semana que viene para plantearles la situación, y seguramente vamos a apelar a la buena voluntad y al entendimiento de ellos, porque no va a ser fácil cancelar estas deudas en el corto plazo, porque los gastos siguen, las necesidades siguen y tenemos que seguir funcionando. Respecto a otras deudas, todavía no hemos encontrado, esperemos que no encontremos ninguna más, ya con esto es suficiente. Y lo que sí también, como deuda interna, si le podríamos llamar, es esto que comentábamos en el informe, de que se usó dinero corriente común, como si ustedes agarran de su billetera, para pagos específicos, como planes que tienen dinero asignado. Entonces el anticipo de ese gasto, sin el depósito del dinero del gobierno nacional, hizo que el gasto habitual no se pueda cubrir, y por eso tenemos esta deuda de 6.100.000 pesos. Hay que hacer una aclaración, que habitualmente esta era una deuda que se venía manejando en el municipio. El hecho de que haya habido un cambio de administración obligó a blanquear esta deuda al 9 de diciembre. Normalmente, los proveedores, acá hay un montón de comerciantes y lo saben, el municipio al 1 de octubre no les dejaba o les indicaba que no facturaran más hasta enero, para de esa forma poder cerrar las cuentas con superávit o por lo menos en cero. Con lo cual, lo que se hacía era una transferencia de deuda, en realidad. Se pateaba para adelante la deuda y así era año a año. Con lo cual, esta situación no es nueva. Hoy queda a la luz porque hay un cambio de administración. Si no, hubiera seguido. ¿Dentro de qué fecha se utilizó ese dinero y si se sabe para qué se utilizó? Bueno, vemos un incremento del gasto, especialmente en el periodo que va de julio a octubre. Sobre todo en estos planes, como por ejemplo el Mejor Vivir, para el que no conoce, es un plan que tiene la Nación, que la finalidad es las reparaciones o soluciones habitacionales. Alguien tiene un problema en su casa, solicita la ayuda municipal, se verifica, si es así, va y se le hace la reparación. Ese dinero tiene fondos específicos. Bueno, se usaron fondos comunes para eso, a la espera de depósito de la Nación para después recuperarlo. Lo que sucedió es que la Nación no depositó. Por lo que entiendo, ¿se utilizó el dinero antes de la campaña política? Bueno, eso ya es una apreciación suya. Yo te dije el periodo que se utilizó. Muchísimas gracias, secretario. En estos números que nos ha brindado en este informe que han brindado ustedes, en el día a día, en el uso cotidiano de los fondos, en el presupuesto, ¿se notaron excesos? Bueno, no sé si llamarlos excesos. Hay gastos que son llamativos, sobre todo los dos que marcamos en el informe. El hecho de que el municipio cuente con movilidad propia, con varios móviles, combis, utilitarios del estilo partner, hasta autos, y se utilizara dinero en traslado de forma privada, ya sea a través de un remiso, de una combi privada, contando con los medios necesarios, evidentemente distrae dinero que debería ser utilizado en gastos corrientes o en otras necesidades, teniendo los propios bienes. A mí me gustaría, para reflejar esta situación, mostrarles algunas fotos que tenemos de cómo recibimos el corralón.
¿Por qué? Para que se tome dimensión de el volumen de dinero que vamos a necesitar para actualizar la maquinaria. Ustedes pueden ver, bueno, motoniveladoras casi desguazadas, autos, camionetas, camiones, acoplados, bueno, hay de todo, y además del estado general. Nosotros necesitamos prestar un servicio y no tenemos los medios hoy necesarios porque la maquinaria no está y necesitamos dinero para repararla. Si distraemos fondos en cosas que no son necesarias porque tenemos nuestros propios bienes, bueno, se refleja en esto. Y esto después se refleja en una mala prestación de servicio. Por consecuente, la disconformidad del contribuyente. Y por consecuente me toca a mí, porque no me pagan los impuestos. Entonces tenemos que tratar de cambiar esa dinámica de nosotros prestar un servicio, tratar de actualizar los bienes que tenemos a disposición, además de la excelente en muchos casos una excelente mano de obra, para poder que el contribuyente se sienta conforme y nos pague las tasas. En el informe, la diferencia de tasa de red vial impaga es de 9.600.000 pesos aproximadamente. Eso significa casi el total de lo que está presupuestado para este año. Entonces, necesitamos actualizar eso, pero para eso necesitamos dar un servicio. ¿Está? Pagar medidores de luz, el pago de otros servicios y que numeraban como una gran cantidad de horas. Eso se sigue pagando por ahora, se corta definitivamente. Bueno, ¿de qué manera siguen funcionando en esta primera etapa y después a quiénes, cómo y a cuánto se les va a pagar? Hace pocos días que estamos en función, pero ya hemos salido a la calle con los trabajadores sociales a evaluar cada caso. Están haciendo un relevamiento porque yo también estoy en la calle, haciendo un relevamiento a partir de una encuesta social que sí o sí engloba la parte económica, de salud, infraestructura y engloba esas tres áreas. Se hace un relevamiento para saber cuántos beneficios recibe cada familia. Resulta que es estadístico, esto tiene que ser una encuesta sí o sí, y a partir del instrumento tiene que evaluarse la cantidad. Sí, hay familias que reciben 10 beneficios porque es necesario, pero hay otras que reciben 10 beneficios y están teniendo algunas cuestiones como para evaluarlas. Por este mes no se va a cortar nada, pero sí hay que evaluar que hay muchas personas que perciben el beneficio del medidor social y son empleados públicos, muchas personas también que perciben el beneficio de la luz, no el medidor social, sino la boleta, ¿sí? Porque me pasó esta semana mucha gente con la boleta de luz. Y también son empleados públicos y en algunos casos han tenido cargos políticos. Lo mismo sucede con el cortar el pasto. Hay gente que te llama para que le vayamos a cortar el pasto y no son personas que están imposibilitadas o están en situación de indigencia para ello. Sí tienen máquinas atrás de su casa porque la trabajadora social ha entrado a la casa y he visto la situación. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, bien. Tengo más. ¿Cómo no? Quisiera que usted me aclarezca, ¿es el convenio que usted firmó con Francisco, o sea, con el intendente saliente, sobre las carpetas, o sea, la beneficiación de las viviendas a la gente que estaba inscrita? Porque el día que yo terminé de hablar con la señorita Pizzi, llego a mi casa y lo encuentro hablando a Andrea con Hugo. Y le mando un mensaje
nosotros con Pocho lo que hablamos fue que las 50 viviendas que están a punto de terminarse, todavía le faltan, íbamos a considerar la gente que ya está adjudicada. Si usted ya está adjudicada en ese convenio, no va a tener ningún tipo de problema. ¿Los adjudicados vienen a ser los que tienen la tarjeta azul, doctor? No, de la tarjeta no sé. Sí, porque ellos no daban como adjudicados con las tarjetas azul. Todos Sí. tenemos las tarjetas azul. Si es adjudicado con la tarjeta azul, quédese tranquila. Nosotros hablamos de adjudicaciones. Yo la verdad el tema tarjeta no lo desconozco. Por eso mismo le quiero preguntar, porque hablando con ¿Cómo? hablando con la señorita Pizzi, me dijo que ella habló con otra persona y dijo que no había ninguna tarjeta. No, Graciela, discúlpame. Yo voy a decir, yo estaba con Analía también en el mismo momento y yo no te dije que no estaba. Te comenté de que en ese momento que yo hablé con la persona que trabaja en la municipalidad, no he encontrado esa carpeta porque la encargada de eso era Macarena Cambusi, que estaba de vacaciones, no estaba en ese momento la carpeta ahí, que iba a pedir el listado y que te iba a volver a llamar cuando me dieran el listado. ¿Yo te contesté eso o no? Bien, ¿y te dije que iba a llamar o no? De cualquier forma, señora, discúlpeme. Acá está el listado de toda la gente adjudicada, si después pasa por acá no hay ningún problema. Claro, no, yo quería saber el asunto del convenio. Si había el convenio, estaba firmado. Yo había firmado un papel. Nada más. No. Porque esa es la inquietud que tenemos todos, nada más. Sí. Lo que hablamos ahora le paso con Francisco, que es el... No, lo que pasa es que habla de acá para allá, digo, pará, ¿por qué no? No se preocupe y de cualquier forma usted diríjase con Francisco, que es el que la tiene clara. Andrea lamentablemente no es más funcionaria municipal, entonces escúcheme, está bien, pero escúcheme, está bien. Yo le digo, el caso suyo se lo va a aclarar acá Francisco, acá está la carpeta, no se haga problema. Yo lo que quería aclarar desde el principio, no usted, sino en general, que hay gente que va pasando datos, va tirando ideas, va tirando cosas sin la responsabilidad del gobierno. Si no seguimos en campaña política, lo que no es criticable. Lo que me parece a mí que sí hay que dar un margen al nuevo gobierno, estamos a 6 días de la asunción, y tirar eso, van a entregar ya las casas se van a entregar el 10, el 5, el 8, lamentablemente no es funcionaria, pero bueno, Francisco igual o se lo aclara ahora en público o después lo... Perfecto. Perdón. No solo para usted, sino para todos los beneficiarios. Yo hablo en este momento en nombre del secretario de Obras Públicas, que hoy no está acá presente. El plan ya está adjudicado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es terminar la obra. La obra no está ni siquiera al 60% y nos tienen que depositar dinero para poderlas continuar. Eso como primera instancia. Como segunda instancia, usted se refería a un convenio. Tal vez lo que le quisieron indicar es lo siguiente: lo único que se firmó en el momento del traspaso es un acta donde se detalla no solo los bienes que tiene el municipio y que pasa de una gestión a otra, las deudas, el dinero, bienes, escrituras, todo eso. No se puede firmar un convenio del tipo que a usted le indicaron, porque sería irresponsable de ambas partes hacerlo. Entonces, lo que sí usted y todos los vecinos que estén adjudicados y anotados tienen que tener la garantía es que esta obra nosotros, así no quisiéramos, cosa que no es, pero si así no quisiéramos, estamos obligados a terminarla. Es un plan nacional que tenemos que respetar y cumplir a rajatabla. Entonces, la última aclaración que quiero hacer.
es que ese plan, como todos los planes de vivienda, indican determinados parámetros para que la persona pueda acceder al beneficio de la casa. Bueno, lo que sí nosotros tenemos la obligación para poder seguir con el plan adelante y que podamos terminar las casas y que ustedes puedan vivir en ellas, es revisar caso por caso de si todos cumplen los parámetros que corresponden para que esté todo dentro de la ley y para que ustedes en el futuro no tengan ningún inconveniente y puedan vivir tranquilo en esa vivienda. ¿Sí? Gracias. No, a ver, nos podría matar porque esto no estaba. Yo la verdad que quiero hacer una reflexión para todo el pueblo de Meguino y felicitarlos por esta conferencia de prensa y lo que significa poder preguntar todo y poderlo responder y poder intercambiar entre todos y dar luz, porque me parece muy importante saber dónde estamos parados para después poder pretender o dejar de pretender. Me parece que es fundamental lo que están haciendo, me parece que es fundamental el concepto de que todos sepamos dónde estamos parados y hacia adelante qué nos depara y qué nos espera. Y estoy convencido, yo lo escuché a Calixto varias veces decir que en la medida que se ponga orden y con un poco de paciencia se van a pasar un montón de cosas. Así que no quiero preguntar, sí los quiero felicitar por la apertura y porque a los 6 o 7 días, con el lío que tienen, poder brindarse a todos nosotros y poder hacer esta conferencia de prensa, la verdad que los felicito, nada más. Me quedó algo pendiente anterior vinculado a lo de la señora. Estamos recién actualizando la página web y todo. En lo posible, en la medida de lo posible, en el transcurso de la semana va a ser colgado de la página institucional el acta de traspaso y todos los papeles que se firmaron, para que todos tengan la posibilidad de consultar, de informarse, va a ser libre el acceso y sacarse todas las dudas. Ese es un detallecito que nos había faltado. Bueno, a raíz de todos estos gastos que estamos oyendo de Fran, quería preguntarle al doctor Calixto Telechea por el tema del golazo, cómo se va a manejar, o al doctor Ricardo. Secretario de Deporte. Bueno, sí, vale la pregunta muy buena porque van a aclarar, creo que Deportes es la zona, la dirección, la actual Secretaría de Deportes es la Secretaría que con más orden se encontró. Si bien es chica, es poca gente, salvo algunos materiales que están ubicados en las escuelas que deberían estar ahí, es el lugar que creo que fue la mejor gestión, ¿no? Y felicitarlo porque después de tantos años sostener entre tanto desorden, orden, creo que vale la pena destacarlo. El torneo Golazo está en movimiento, va a salir la difusión a la prensa creo que la semana que viene. Ya salió, y también ya hemos reorganizado nuevamente en el área que corresponde también a cultura. Aprovecho para aclarar porque la gente creo que es importante la cantidad de gente que hay. La colonia de vacaciones de verano, las escuelas de verano también se están gestionando. Ya hicimos un acuerdo y agradecer al vecino que tiene la pileta acá al lado, porque teníamos los chicos de pileta de plástico que se van a seguir utilizando, pero vamos a agregar una pileta que está acá lindera al SIC y con la cual durante muchos años cumplimos funciones y creo que lamentablemente por esta forma de administrar no se pudo seguir utilizando en estos últimos 4 o 5 años. Y también, recuerdo hablando para los chicos y pensando en los chicos, tenemos un viejo tanque de fibrocemento de placas atrás del hospital que yo vine hace 18 años, está implantado en ese lugar, lo vamos a desarmar y vamos a ver en qué lugar lo podemos recolocar y quizás ampliar para allá, generar una pileta para los chicos que menos recursos tienen. Empezaremos con algo chiquito, pero es la utilización del recurso, desarmar algo que estaba olvidado y darle vida. Y creo que bueno, esta es parte de la gestión de Calixto, darle vida a la ciudad, darle vida a las cosas. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos ustedes presentes. Haciendo un poquitito de historia, creo que la mayoría de ustedes la saben.
aquí estamos acompañándolo a Calixto, tenemos la confianza y el respeto hacia él, hacia todos sus integrantes del gobierno, de la honestidad fundamental que tienen todos ellos, y por supuesto nosotros estamos dispuestos a seguir brindándole el apoyo que corresponde, porque en algún momento alguien dijo: el que pierde acompaña, y nosotros estamos acá para apoyar fundamentalmente a esta gestión, que se va a coronar, no me cabe ninguna duda, con el éxito que corresponde, la honestidad, y se va a terminar con la corrupción que hemos venido viviendo hasta este momento. La verdad que entrar al pueblo hace un tiempo era la imagen, ver que estaba todo lindo, ordenado y limpio. Ahí mostraron el corralón municipal, pero para barrer las calles no se necesita todo eso. Yo digo, ¿por qué no están los empleados municipales barriendo las calles de nuestro pueblo? Está tan feo y sucio. Bueno, en el aspecto de servicio público, reitero, hablo en lugar del secretario que hoy no puede estar presente. Hemos detectado, primeramente, falta de herramientas y algunas falencias bastante fuertes en el servicio, como por ejemplo todos nosotros podemos observar cada vez que caminamos por el pueblo que nuestros barrenderos ni siquiera están identificados con ropa, no tienen medidas de seguridad, no tienen guantes, no tienen siquiera un carro para llevar la bolsa. Bueno, ya el sector está encargando la construcción de nuevos carros, porque no quedó nada de eso, para, por lo menos, que la tarea sea mejor realizada. Hay que tener en cuenta que el gasto aproximado en bolsas de residuos anual es de 100.000 pesos. ¿Está? No solo por el gasto, ¿sí? Hay cuestiones ecológicas, pero además hay una cuestión de prestación de servicio. Entonces, es otra de las tantas cuestiones que hemos encontrado y que son fácilmente mejorables, pero dependemos del señor dinero, que hoy es bastante escaso, y nos va a llevar un tiempo regularizar. No solo la limpieza de las calles, la recolección de residuos, habrán visto los camiones en los cuales se traslada la gente, las condiciones que se trasladan los trabajadores, es totalmente insalubre y la verdad que no apoyamos esas condiciones laborales. Bueno, le tenemos que dar herramientas. De hecho, hubo algunos días que no pudimos sacar algún camión a la calle porque no estaba en condiciones de salir. Pero en la plaza hubo expuesto un camión recolector con esos containers grandes y no están. Bueno, lo único que tenemos para la recolección es un camión nuevo, volcador, sí, que se está. Hay otro camión nuevo, 0 kilómetros, sin estrenar, que va a ser utilizado para el levantamiento de containers. De hecho ya está la licitación en marcha para comprar el implemento que es para subir y bajar el container. Los containers van a ser ubicados estratégicamente en diferentes lugares del pueblo, no solo para la ayuda de los barrenderos, sino para que el vecino tenga un lugar de tire de basura, aquellos que no tienen el lugar o el cesto, ¿sí? Respecto a los espacios verdes pasa exactamente lo mismo. El corte de pasto no se hace con la regularidad que se tendría que hacer. Bueno, no hay maquinaria. Recién ayer, día viernes, pudimos... ¿cómo llamarlo? Pudimos recuperar 5 motoguadañas, ¿sí? Los tractores para corte de césped no funcionan. Entonces, yo entiendo, sobre todo ese área que es muy visible para cualquier vecino, a todos nos gusta caminar por calles limpias y que todo esté prolijo, pero lamentablemente les vamos a tener que pedir un poquito de paciencia porque es un área que está muy deteriorada, muy devastada y necesitamos dinero y tiempo para ponerla en condiciones para poder prestar un servicio que se parezca al aceptable.
Exactamente, nosotros nos encontramos. El corralón, bueno, vieron las fotos, la maquinaria pesada, motoniveladoras, palas frontales, retroexcavadoras. Por lo general, o sea, de 7 motoniveladoras tenemos 5 rotas. Si eso es en la parte vial, en la parte chica, donde es una carretilla y un escobillón, o sea que eso tampoco... no hay nada. A ver, eso que vos indicás, que es la falta de herramientas, para que ustedes tengan dimensión. En el taller lo único que encontramos fue una caja de llaves tubos y llaves fijas. Entonces, esto va de la mano de lo que indicó Hugo. Sabemos que hay gente, no sabemos por qué, pero que se ha llevado las herramientas y las maquinarias. Los estamos invitando a que las devuelvan para que todos podamos trabajar. Quien acepte la invitación no va a haber ningún problema, porque necesitamos que ellos también trabajen y darles herramientas para trabajar. Ahora, quien no lo haga va por el camino que dijo Hugo. O sea, no podemos ser flexibles con ese tipo de acciones, porque, reitero el concepto principal, los bienes no son del corralón, son de todos nosotros, ¿está? Y los pagamos todos nosotros. Que soy de FM Ultra 101.1. La pregunta para el señor Intendente, para todos los secretarios de cada lugar donde corresponde. Hay gente que está muy preocupada por el tema del festival, ¿no? Hay gente que va, yo hoy recibí muchísima gente en los estudios de la radio preguntándome qué va a pasar con el festival. No le puedo dar una respuesta concreta porque no tengo ni la menor idea de lo que van a hacer. Los escucho que están realmente en todas las áreas, o sea, en toda la secretaría, por lo que ustedes comentan, hay poco dinero, casi nada, 0 dinero. La pregunta mía es, durante 20, 24 años de gestión, haciendo un festival del pueblo, donde se dejó muchísima plata, entró mucha plata del festival. ¿Alguien sabe por ahí explicarle a la gente dónde está la recaudación del festival? A ver, en la parte presupuestaria, en el presupuesto 2016 no hay contemplada ninguna partida para el festival. El único dato fehaciente que tenemos que tener en cuenta que llevamos 6 días de gestión y que no podemos por ahí entrar tan al detalle en algunas cuestiones. Lo que sí podemos afirmar es que durante el festival de 2015 la inversión o el gasto, como quieran llamarle, en el festival fue aproximadamente de 1,5 millones de pesos. El presupuesto, que fue conformado por la gestión anterior, no contempla ninguna partida para el festival, lo cual no significa que no podamos hacer alguna modificación presupuestaria para poder llevarlo a cabo. Obviamente se va a llevar a cabo y ahí ya no me meto más porque Gabriela les va a decir lo que se está haciendo. Acá se hablaron de muchas prioridades y urgencias. De todas maneras, sí estamos trabajando ya para hacerlo. Ya dijimos antes que lo vamos a hacer muy austero, porque por lo mismo que te estaban comentando recién, pero lo vamos a hacer, sabemos que nos van a acompañar y nos van a ayudar gran parte de las entidades, instituciones. Que ya nos han dicho que nos van a apoyar y que están a nuestra disposición. Nosotros estamos pidiendo números, estamos hablando con gente que nos está mandando presupuestos de distintas personalidades, que por supuesto tenemos que evaluar. Pero primero yo necesito una reunión con los jefes de los números y que me digan, bueno, esto es lo que hay. Bueno, pero yo, lo que te quiero decir es que sí se va a hacer, pero me pareció de poco tino pedirle ahora a los secretarios de Hacienda y al intendente, además me iban a decir que no, porque tenían otras urgencias, entonces estamos trabajando un poco despacito y para que, calculo que dentro de 10 días, a lo mejor, no sé, que me dirán, me pueda sentar con ellos y hablar de números, pero que se queden tranquilos que va a haber festival. Y se le va a dar la posibilidad, obviamente, si esto sucede, que se pueda hacer el Festival del Pueblo
realmente tan reclamado por la sociedad, por la gente de la zona, va a haber la posibilidad, van a tener la posibilidad todas las instituciones de nuestra ciudad, obviamente colegios, los clubes, se le va a dar un lugarcito en las cantinas, en lugares para que se puedan... Sí, pero dada la situación, es muy probable que este año no sea todo para eso, sino que debamos por ahí cumplimentar con parte de lo que ingresa para poder solventar. Claro. Sería fundamental también, ¿no? No, pero es que la idea y el principio que planteó Calixto, que fuera todo para las cooperadoras, ¿no? Ahora, si le damos todo a la cooperadora y tenemos que seguir sacando plata de las arcas, estamos en la misma situación que el gobierno anterior. Vamos a ser razonables y que entiendan. Yo creo que hay que sentarse con el secretario de Hacienda y ver que obviamente se va a hacer un sacrificio del municipio, no me cabe ninguna duda, y ya sé que va a ser, pero bueno, mientras podamos ver que con los medios que tenemos podamos generar parte de la cultura, bueno, creo que todos debemos sacrificar un poquito. Habrá que evaluar. Además son muchas instituciones. Jorge, gracias por la respuesta a todos. Jorge Segarra. Sí, Miguel, en lo que respecta a tu pregunta, yo el 10 de diciembre terminé mi mandato de concejal, estuve 4 años en el Consejo Deliberante. Y en lo que respecta a lo que vos preguntaste del Festival del Pueblo, en ninguno de los 4 años, a pesar de haberlo pedido, llegó ninguna rendición de cuentas del Festival del Pueblo en lo que respecta a la cantina. Se movía un montón de plata y nunca supimos cuánto ingresaba y a dónde se destinaba. Así que creo que ese es un punto que mayormente la gran cantidad de gente no lo conoce y lo tienen que saber, porque esto tiene que ser claro. Hay un festival, hay una cantina y se tiene que declarar cuánto ingresa y cuánto sale, porque acá lo que valen son las cuentas claras. Esa es la realidad de ellos. Perfecto, gracias. Calixto, déjame de preguntarte de mi parte para ir terminando. Viajaste a La Plata, has estado reunido junto al resto de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, el motivo de la reunión y el resultado de la reunión en un resumen. Sí, yo viajé esta semana a La Plata, estuvimos el primer día, la gobernadora Vidal nos atendió a todos en conjunto y ahí bajó qué estaba pasando en la provincia, que la provincia está al rojo vivo, y nos comentó de dónde estaban gestionando los recursos para llegar a fin de año medianamente en paz o en total paz. La verdad que se consiguieron los recursos, sobre todo para todos los sueldos que se imaginan. La provincia de Buenos Aires es tremendo el volumen que tiene a fin de año de gasto. Al otro día estuvimos con el ministro, ya ahí nos cortamos los intendentes de la 4ª sección electoral con el ministro de Gobierno, el ministro de Relaciones Municipales, el ministro de Economía y los secretarios. Y cada uno de nosotros le planteó lo que teníamos, una carpeta con las deudas y las entradas y cómo lo pensábamos manejar, y en eso consistió la reunión. Yo, un poco como síntesis de todo esto, les quiero decir que las primeras medidas del Gobierno Nacional parecen muy positivas, vamos a ver el resultado, pero seguramente son muy positivas para el sector agropecuario, que es el que nos influye directamente a los pueblos como Ameguino, como del interior de la provincia de Buenos Aires. Sin duda el tema retención, el tema del dólar van a mejorar la calidad de vida de lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros seguramente vamos a acompañar esa ola, porque el problema que tiene Ameguino lo tienen de 17 distritos de la provincia, zafa un distrito peronista que es General Pinto y un distrito de Cambiemos que es Rivadavia. El resto de los distritos tienen muy parecidos los problemas a los que tenemos nosotros.
sea que no es solo una cuestión de gestión con altibajos, sino una cuestión que durante 4 años el país no creció y hay un punto que muestra la crisis como periódicamente nos agarra cada 10, 15 años. Entonces, yo creo que estamos en el punto más bajo de la crisis, vamos a levantarlo y ahí es donde nosotros vamos a empezar a mejorar lo que humildemente estamos haciendo esta semana. Una pregunta más del público. Había alguien atrás. La pregunta es para Francisco, para el doctor. Cuando yo escuchaba los números y vos hablaste de porque muy sutil y muy bueno, hablaste de complejidades, bueno. Y en un momento dijiste distracción. La otra vez, en la conferencia pasada, dijo que cuando viene una asignación para hacer algo, una obra, algo, si no se hace esa plata se tiene que devolver. Cosa que evidentemente no ha pasado. ¿Eso se llama distracción o se llama desvío? No, eso de que no... En la conferencia anterior, cuando salió el tema de los 22 millones de pesos del Centro Cultural, doctor. Me acuerdo. Está bien. No, lo que sucedió puntualmente con el tema del Centro Cultural, que no es un tema menor y que sería, la verdad, una obra espectacular para nuestra comunidad, es que en las reuniones previas nos manifestaban que era una obra que se había caído. En el momento del traspaso, recibimos la información de que no estaba caída y en ese momento, fue justo el día 9, 10, nos reconocen que la obra está activa, pero tenemos el problema de que no está incorporada en el presupuesto. Por charlas que tuvimos con el Ministerio, es una obra que antiguamente dependía del programa Igualdad Cultural, que dependía del Ministerio de Planificación de la Nación. Ese ministerio, de público conocimiento, fue desglosado y se transformó, por un lado, en el Ministerio del Interior y de Planificación y el programa Igualdad Cultural del Ministerio de Cultura. La obra no se inicia porque la Nación no transfiere los fondos. Desde el municipio se hizo todo para que viniera la obra. La demora ya no es responsabilidad de la gestión anterior, ni nuestra, sino que es del Gobierno Nacional, porque está en el estado de entrar en el Ministerio de Economía para que se haga el recorrido administrativo necesario para que el dinero llegue. La obra está adjudicada, está firmados los contratos, está todo listo para iniciar. Esperamos la plata, nada más. Eso legalmente se puede hacer, está dentro de la potestad del municipio, ejecutivo, legislativo, no sé, y si no es así, si han pensado accionar legalmente, si es considerado desvío de fondos, no lo sé. No, hay que aclarar una cosa. Es una práctica que es legal y que se puede hacer. El inconveniente que podés llegar a tener con esa práctica, que debe ser excepcional, es cuando lo transformás en una regla, cuando lo transformás en algo habitual. Acá, evidentemente se hacía habitualmente, pero lo que acá falla es que, evidentemente, estimo yo, por los resultados de las elecciones, separa la transferencia de fondos desde la Nación al municipio, lo cual genera ese desfasaje. El dinero lo tienen que enviar, de hecho ya averiguamos y está en la misma etapa que lo que comenté anteriormente y va a llegar. Cuando ese dinero llegue, nosotros tenemos que devolverla, entre comillas, a ese fondo, la parte que se utilizó, entonces recuperaríamos recursos ordinarios. ¿Está? Pero dependemos de que se organicen primero los ministerios a nivel nacional, que se designen direcciones, que los procedimientos administrativos empiecen a funcionar y que el dinero exista y que se transfiera. Imaginemos que en la misma situación que nos encontramos nosotros de un cambio, de una nueva gestión, de empezar a conocer dónde están los lugares, pasa lo mismo a nivel nacional, obviamente con otra magnitud, y eso va a demorar, pero va a llegar. Posiblemente
a fines de enero sería aproximadamente la promesa que tenemos de que esos fondos lleguen, lo que nos vendría muy bien para recomponer las finanzas del municipio. Básicamente, dentro de estaba mi tarea de concejal, me tocó hacer un pedido junto con Jorge al municipio, a la abogada del municipio, acerca de los juicios en contra que tenía el municipio, y que los cuales nos revelaba que eran bastante amplios. Francisco dijo 5 millones de pesos o más. La pregunta mía es, ¿se va a tener que hacer cargo totalmente el municipio o le cabe dentro de esa norma el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos a las autoridades superiores, porque fue responsabilidad de ellos la mayoría de esos juicios? Si el juicio fue perdido, estamos hablando de juicios perdidos, hay un juicio que recién está iniciado, pero que le veo mal rumbo. Si el juicio está perdido y el responsable que ordenó la medida que causó el perjuicio es el intendente o lo que sea, hay un problema de negligencia en el cumplimiento de los deberes funcionarios públicos o otro delito, o perjuicio a los caudales públicos que habrá que denunciarlo. Por ejemplo, hay un tema que habrá que estudiar, es el tema del canal clandestino, que está declarado clandestino por la provincia y lo hizo la municipalidad y le llenó el campo, el de agua, el campo a un productor. Eso hay que estudiarlo. Si no vamos a hacer denuncia de balde, pero si hay que hacer la denuncia, se va a hacer. Porque son muchos pesos para la municipalidad por un capricho, porque dale, yo te mando el agua, no me importa. Si fue así, se hace la denuncia. Y si no, si hubo un motivo valedero, realmente hubo fuerza mayor o una cosa así, bueno, habrá que pagarlo. O sea, esta administración continúa a la anterior en lo que respecta a responsabilidades. Nosotros no podemos decir, no, eso te lo hizo el anterior, nosotros no pagamos. No, jurídicamente seguimos, desgraciadamente. ¿Alguna más? Allá atrás había alguien que levantó la mano y quería hablar. Lo que preguntaba, doctor, si va a haber algún control con el tema de racistas, rodeos, albañiles, el tema de los materiales y eso cuando se empiezan a hacer las obras. De todo, por supuesto. Control de todo y de que estén matriculados, de que tengan todo. Yo antes de terminar, que ya estamos, quería felicitar dentro del área que maneja Miguel. Ahí tenés una pregunta más. Hola. Yo pregunto, los productores, o sea, le deben la red vial. ¿Por qué no se puede cobrar esa red vial que se debe? Bueno, hay que aclarar lo siguiente. En un punto del informe mencionamos que el municipio no tiene capacidad recaudatoria. Dentro de las reformas internas que ya estamos planteando, necesitamos conformar el área de recaudación. Si nosotros tenemos el equivalente a un año de red vial impaga, significa no solo que el productor no lo ha pagado, sino que el municipio no ha ejercido su potestad de cobro sobre esa tasa, independientemente de que se devengan intereses a la hora del pago, hay moratorias vigentes, pero hay periodos que son tolerables en la mora, pero cuando se exceden, estamos obligados a iniciar, aunque sea una acción prejudicial, para que el productor, en este caso Red Vial o cualquier vecino, pues puede ser un caso de ABL, un caso de seguridad de higiene, o sea, cualquier tasa, para que la aporte a las arcas municipales. Evidentemente, para que usted tenga una idea, en el organigrama municipal que estamos ahora rehaciendo y que vamos a mandar al Consejo Deliberante para que conforme uno nuevo, no existía la cartera de Hacienda, con lo cual denota la importancia que se le daba al tema. Entonces, necesitamos conformar una cartera de Hacienda que no solo
tenga la posibilidad de gestionar la cobranza de los impuestos como corresponde, sino también necesitamos tener una oficina de compra, que ya la hemos puesto en funcionamiento, muchos de ustedes algunos que son comerciantes ya han pasado por ahí, que centralice el gasto de la municipalidad. Nosotros estamos implementando la centralización total de los gastos de la municipalidad. Todas las dependencias necesitan pasar por la oficina de compra para comprar desde una lapicera hasta para un camión. Con lo cual, es la única forma que encontramos inicialmente de controlar el gasto. Para eso necesitamos reformular el organigrama y de esa forma nos va a permitir trabajar más cómodamente internamente y hacia ustedes. Yo quiero agregar, y aviso, porque el que avisa no traiciona. En cuanto a los rurales, tenían una moratoria, prorrogamos la cuota que vencía el 20 de noviembre al 20 de diciembre, o sea, dejamos Navidad y Año Nuevo, pero el año que viene cobramos buenamente, extrajudicialmente o judicialmente. Ahora sí, ya para cerrar, quiero felicitar un área que está bajo Miguel, que es el área de bromatología, que en muy poquito tiempo se ha puesto al día casi con todo lo que significa eso para la salud de la población. Acá está la funcionaria que llevó adelante todo esto. Así que bueno, la felicito, lo felicito a Miguel por el área y así es como vamos a ir trabajando todos para adelante. Muchísimas gracias a todos, un aplauso para ustedes.